presidente, señores asambleístas. En efecto, esta propuesta nos parece por demás cívica, porque pese a las situaciones que está viviendo el país sobre el tema pandemia, es importante tener algunos antecedentes que se dijeron con fecha 9 de julio. Y esto tiene que ver que en este año hemos tenido un incremento de cerca del 400% en el tema contrabando en algunos productos, un 400% que alarma sobre todo a la gente que está trabajando principalmente en la industria ecuatoriana. Los que hicieron el antecedente de lo que nosotros estamos hablando, el señor Diego Armendáriz, Eduardo Ríos, Javier Díaz y María Fernanda León, tienen a bien... ¿Perdón? Se apagó su audio. Me silenció la administradora. Ahí me escuchan, por favor. Sí. Perdón. Y hacía mención a la gente que hizo el antecedente de lo que nosotros estamos hablando. Y hay que tener un punto de partida importante, por cuanto los datos que yo estoy haciendo mención tienen que ver, por ejemplo, voy a hacer un ítem, al cigarrillo. El año pasado se decomisó 4.200.000 unidades. En lo que vamos del año tenemos un incremento de cerca de 21 millones. Entonces hemos sobrepasado el 400%. En el tema que hacía mención también, de lo que es alcohol, gel, etcétera, nosotros tenemos cerca de 1 millón de decomisos. El año pasado no hubo, obviamente porque no hubo pandemia también, pero es importante entender que el próximo año tal vez nos enfrentemos a un tema similar. Esta propuesta que decía yo que es por demás cívica ayuda muchísimo, porque atrás de estos grupos ilegales de contrabando hay la estratificación del dinero fruto de las mafias internacionales. Entonces es muy importante que nosotros, a través de esta propuesta de ley, hagamos país para evitar que se consoliden mafias al interior del país. Además tenemos la competencia desleal, como bien hacía mención los que me anteceden en la palabra, con la industria ecuatoriana. Y esto es importante que también conozcamos que no solo se afecta al SDI, también a la industria ecuatoriana que genera trabajo. Y esto pues es fenómeno social que no solamente le afecta al Ecuador, sino que también a la región se ve afectada, y el Ecuador, por tener un dólar, tiene una competencia en cuanto al sol peruano y al peso colombiano, y eso hace que sea muy atractivo el delito de contrabando como tal. Por ese motivo, el cambio de la moneda, el fenómeno social de la pandemia y el desempleo haya hecho que nosotros tengamos también con la migración consolidado una estructura ideal, un nicho ideal para la consolidación del contrabando como tal, que está afectando gravemente a la economía del país. Voy a hacer en este momento la presentación rápidamente, en honor al tiempo, para que podamos tener una idea. Nos parece excelente y, como les digo, el agradecimiento por tener una herramienta. La que tenemos hoy deja bastantes dudas y subjetividad, y por eso no se puede combatir con las herramientas jurídicas necesarias para este tipo de problema, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto como principal amenaza y problema cuando nosotros hacemos operativos o investigaciones? Vamos a hacer lectura al artículo 208A de la ley actual del COIP, que dice actos lesivos a la propiedad intelectual. Dice la sanción con multas por escalas cuantías de 142 a 176 y superiores a salarios básicos unificados, que es lo que hoy la ley nos presenta. La propuesta cívica que están haciendo los dos señores asambleístas, el agradecimiento de parte de la Policía Nacional del Pueblo Ecuatoriano, es una propuesta de ley, imposición de multas y penas privativas de libertad. Eso es lo que se propone en esta reforma. ¿Cuál es nuestra sugerencia? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Por favor, que se adopte la sanción estipulada en el artículo 208A vigente con modificaciones a las escalas establecidas en montos y multas. Ejemplo, se considere una escala que vaya desde los 25 salarios básicos unificados. El aspecto de la aplicación de la pena privativa de libertad se considere la reincidencia de los actos relacionados a este artículo. ¿Por qué? Porque de poner 142 a 176, primero que las escalas que se crean, no tenemos nosotros en territorio peritos en zonas alejadas, y la cuantificación crea subjetividad, y esto no queremos nosotros que se permita. Simplemente que se cree una escala de 25, y con eso nosotros podemos hacer que los actos lesivos a propiedad intelectual en los locales comerciales donde se venden artículos que son de piratería, etcétera, etcétera, baje el monto y le cree a esta persona o a esta industria ilegal un tope, una pared, para que no pueda pasar y se permita que todo el mundo esté dedicado hoy a la venta de productos ilegales. Con eso nosotros estamos salvaguardando la propiedad intelectual
y la industria ecuatoriana pueda tener una mejor efectividad en cuanto a este tipo de propuestas. Y adicionalmente se elimina el término transporte, ya que ocasionaría conflictos con el artículo 301 que habla del contrabando, porque pueden decir que solamente es un transporte, pero lo que realmente está ejecutándose es un contrabando como tal. Entonces, esta parte, el término transporte debería ser eliminado, ¿no? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y habla del artículo 299 del COIP, que nos permite tratar el tema de defraudación aduanera, y este principalmente se da en zonas primarias. Esto es una herramienta perfectamente adecuada para nuestros similares aduaneros que trabajen en puertos y aeropuertos o en zonas de frontera. ¿Qué dice el COIP actualmente? Que la cuantía sería de 150 salarios básicos unificados, y la propuesta de ley dice que la cuantía sería de 10 a 75 salarios básicos unificados, que se incluye 2 escalas. Es muy difícil poner a productos, hay más de 350 productos que están ingresando al país por contrabando, y esto es muy difícil que nosotros tengamos peritos, y que además, ¿no?, se crea, lo que les digo yo, la subjetividad de que él diga si es que pasan de 10 a 75, es muy difícil ese tipo de cosas en territorio. Esto es una herramienta para la gente que está en zonas de frontera, en puertos y aeropuertos. La sugerencia es que la cuantía sea superior a 50 salarios básicos unificados sin escalas. El que llega a esto ya está incurriendo en una defraudación aduanera, y con eso nosotros tenemos la herramienta suficiente para poderles procesar por este delito, ¿no? Vamos al 300, que es del COIP, que habla de la receptación, donde están las bodegas, donde se almacenan, y esto está muy de moda ahora. Pasan Carchi y están almacenando en Imbabura, es decir, que ya salen de la zona primaria, se van a una zona secundaria, que es principalmente el Valle del Chota o las regiones cercanas a esta provincia, y almacenan y guardan ahí todo tipo de producto que es de contrabando. Entonces, esta propuesta de ley, ¿qué nos dice? Que se incorpora escalas que van desde 10 hasta 150. Es muy difícil establecer una escala para tantos productos, es muy complejo. Y además, ¿quiénes son los peritos que van a avalar esto y todo eso? Se vuelve un poco complejo y complicado en territorio darle ese valor, ese margen. Es muy complicado. ¿Cuál es nuestra sugerencia para que tengamos una herramienta bastante más útil, ¿no? Que la cuantía sea superior a 50. Es decir, que con esa cantidad ya se convierte, deja de ser una contravención y se convierte en un delito inmediatamente. Así como las mercancías almacenadas en diferentes lugares, obviamente de almacenamiento, que sean relacionadas a la persona natural o jurídica. ¿Por qué? Porque aquí dice, esta bodega es mía, la de acá es de mi hermano, la de acá es de mi cuñado, de mi primo. No. Si nosotros de la relación, de la investigación, encontramos que tienen un vínculo, se les hace en un todo, en un total. Porque ahora, cuando son delitos fraccionados, almacenan igual en diferentes lugares y hacen que la receptación aduanera no se convierta en un delito, sino se convierta simplemente en una contravención. Y así burlan los controles y también se burlan de la legislación ecuatoriana a través de su ley, ¿no? Y finalmente en el 301, si nos permite pasar la lámina, por favor. Gracias. En el 301 del COIP, este es el importante y este es el medular para que nosotros tengamos esta herramienta. Prácticamente acá les hemos dado todas las herramientas posibles a los contrabandistas, a los contraventores, a los infractores, para que en 72 horas puedan justificar su legal procedencia de un producto. 72 horas. Y yo hacía mención el 9 de julio de que cuando uno va a pagar algo, le dicen pague inmediatamente, no venga 72 horas y cancele. Cuando uno viaja, el ticket, el boleto lo presenta ahí, y cuando llega a su lugar de destino, tiene que presentar su pasaporte y su visa en el momento. Pero aquí en el Ecuador, nuestra legislación permite que las personas presenten en 72 horas sus documentos habilitantes para ingresar un producto. Y el que antes sería igual, el señor doctor que representaba a la fiscalía, decía que ¿para qué quitamos las 60 horas? Si lo que les estamos dando es el tiempo, que hoy es fácil poder sacar, escanear, copiar un documento habilitante para ingresar el producto. Lo que queremos es cortar esa opción. Si él ingresa un producto al Ecuador, debe inmediatamente presentar los documentos de compra habilitante. Y con la trazabilidad que tenemos en el cruce de información, a través del Ecuapaz, a través de la Policía Fiscal Aduanera de Colombia, a través de la Policía Fiscal de Aduanas del Perú, podamos hacer el cruce de información para saber si es que en efecto esa industria, esa empresa, esa institución vendió un producto y nosotros procesarle cuando se convierta en un delito. Lo que nosotros pedimos ahora es que inmediatamente, si es que no presenta este tipo de documentos, se le pueda hacer el trámite correspondiente aduanero, ¿no? Y pues
la última parte también en la sugerencia en este artículo sería cuando la cuantía sea superior a 7 salarios básicos unificados, se proceda, como hicieron ya la propuesta en su debido tiempo el señor asambleísta Héctor Muñoz y Juan Lloret, que se elimine de 10 salarios, que es ahora lo que dice la ley, y se cambie a 7, que se reduzca, porque con el tipo de delito fraccionado nos perjudican tremendamente. Ahora les tomará más tiempo, le vamos a hacer más difícil a los contrabandistas, y de esta manera nosotros pensamos que podremos darle una posibilidad de que gane el Estado ecuatoriano. Para finalizar, simplemente tenemos, si me permite pasar la lámina, por favor. Bien, y simplemente la última parte que nosotros hacemos alguna propuesta es cuando la infracción se configure en tipo penal contra el régimen aduanero, se incorpore la retención de los medios utilizados para el cometimiento del hecho ilícito. Esto han hablado casi todos, pero no se pueden estar pudriendo en las bodegas, porque primero nos cuesta almacenar las cosas. Hemos decomisado tantos vehículos, tantos bienes, tantas cosas, y acá no existe para combatir el delito del contrabando recursos. De aquí mismo deberíamos sacar nosotros las herramientas necesarias a través de esta reforma de la ley para poder combatir. Dentro de las otras intervenciones se habló de 400 millones de evasión, se ha hablado de 700 millones al año. Imaginemos en cuántos años hemos perdido tanto dinero en almacenaje, en pérdida. La otra que también nos causa un problema es el almacenaje del decomiso. Si sirve eso, debemos donarlo a través de la ley, dar a instituciones que necesitan estos productos. Hay perecibles que se pudren en nuestras bodegas, y los demás productos que no nos sirven, que son nocivos a la salud, que no tienen registro sanitario, que inmediatamente se puedan destruir. Tenemos más de 30 millones de unidades de cigarrillo almacenado. Tenemos productos tecnológicos que son de hace 10 años que están ya sin uso, y eso nos causa un perjuicio. Debemos ser un poco más ágiles en la administración de la justicia, y en esta vez, como reitero, ganar con esta propuesta cívica que están presentando. Eso es todo, les agradezco por el tiempo, tratar de hacerlo lo más corto posible, y pues voy a pasar la propuesta un poco más grande, con todos los artículos que nosotros tenemos hechos en mención para esta propuesta de ley. Gracias.